Buenos días, mi nombre es Mauricio Tobar Gómez de TD Cinex y le damos bienvenida a la audiencia a nuestro webinar de RPA. RPA hoy es una realidad, es una solución de software que apoya la automatización de tareas operativas que se vienen ejecutando hoy día en las organizaciones. Se busca como objetivo hacerlas más eficientes, reducir los costos, reducir la posibilidad de error y reprocesamiento. Desde antes de la pandemia se viene hablando de los robots y de los diferentes usos que se les puede dar a futuro. La información y las tareas en las corporaciones se han venido dinamizando y se han incorporado a la estrategia de transformación digital. Estas tareas están apoyadas en el crecimiento de la información que día a día debe ser compartida entre los clientes internos y los clientes externos de las corporaciones a través de correos electrónicos. Procesos como autorizaciones, programaciones de pago, presentaciones de nuevos modelos de negocio, se hace necesario hoy día automatizar. Muchos de esos procesos a hoy generan más tiempo y energía que capacidad de decisión. Por lo tanto, y basados en estas necesidades, la automatización robótica de procesos o RPA, Remote Process Automation, se ha posicionado como una plataforma que integra tecnología y automatización para las empresas. Es importante contar hoy con el apoyo de TecnoApp, un canal que durante aproximadamente 30 años ha venido desarrollando soluciones importantes para el mercado latinoamericano y hoy es reconocido como uno de los canales más importantes a nivel de RPA, apoyando procesos de implementación de RPA en los clientes en soluciones IBM. IBM es un fabricante líder en este tipo de soluciones y TecnoApp de muy buena manera hoy se ve y se presenta como un canal importante a tener en cuenta para una empresa que quiere dar inicio a esta iniciativa o a esta estrategia de RPA. Me acompañan Juan Andrés Cala, que es el gerente comercial de TecnoApp para Colombia, y Joaquín Salcedo, especialista de RPA, donde la primera inquietud que les planteo a Juan Andrés y a Joaquín es, desde su punto de vista comercial y técnico, ¿cómo han visto ustedes y qué información nos pueden compartir respecto a la evolución de la automatización de procesos y algunas experiencias que nos puedan compartir Juan Andrés y Joaquín? Bueno, Mauricio, muchas gracias por tu intervención. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Juan Andrés Cala, yo soy el gerente comercial para Colombia de TecnoApp. Antes que nada, quisiera hacer una aclaración. Por favor, si tienen preguntas en el transcurso del webinar, lo pueden consignar en la sesión de preguntas y respuestas, que al final del webinar daremos respuestas a cada una de estas. Ok, Mauricio. De acuerdo a tu pregunta y desde mi experiencia comercial, he venido escuchando durante muchos años a los clientes sobre necesidades de gestionar y visualizar comportamiento de sus procesos. Y todo viene orientado a que las organizaciones buscan mucho más calidad y rentabilidad en sus productos y en su operación como tal. De esta necesidad nacen los diferentes modelos de calidad. Podríamos hablar de ISO en sus diferentes ramificaciones, que busca básicamente la documentación y la medición
de los procesos que aseguren productos repetitivos y de alto estándar de calidad. Para esto, pues la tecnología ha venido ayudando en este concepto mediante diferentes herramientas. Entre ellas podemos hablar del Business Process Management, que en su objetivo principal busca la administración de los procesos de negocio, visualización y transformación. Luego surge la automatización de estos procesos y nace el concepto de BPA o Business Process Automation, que generó la automatización de principio a fin, end-to-end. Y luego surge otra etapa, que es la que estamos hoy y hoy nos tiene en este webinar, es el RPA, que apoya y simula automatizando alguno de estos procesos que intervienen las personas y que todo tienen procesamiento manual. De esta manera, el RPA se convierte en una herramienta y en un concepto de punta ahora en todo lo que hablamos de transformación digital y sobre todo en este tema, en esta época de pandemia en la que estamos ahora. Entonces, desde mi concepto comercial, eso es de mi experiencia. Dejo a Joaquín para que nos dé su perspectiva técnica sobre la misma pregunta que nos hace Mauricio. Gracias. Ok, Juan, muchas gracias. Permítame validar si me está escuchando bien. Yo creería que sí. Bueno, entonces, para contarles del tema de RPA, pues el acrónico es básicamente Robotic Process Automation o la automatización robótica de procesos. Es una tecnología de este milenio que busca optimizar inicialmente la productividad utilizando la automatización con 3 focos que se dan en las organizaciones. Todo lo que tiene que ver en el trabajo de la interacción de los usuarios con sus grupos de trabajo, los flujos de trabajo que involucran aplicaciones de software y la gestión de los sistemas de apoyo y de la infraestructura dentro de una organización. Bueno, hablando muy específicamente del concepto de RPA, sigue una evolución en la línea tecnológica, cada vez involucrando nuevos conceptos. Afortunadamente tengo algo más de 30 años en este mundo de TI y puedo contar por experiencia que vengo desde procesos donde hacíamos automatizaciones muy sencillas, creando archivos .bat en su momento, que íbamos encadenando procesos o actividades específicas. Posteriormente pasamos a funciones y a robots, a agendas o schedules, donde nosotros simplemente matriculábamos las tareas y las parametrizábamos. Hoy en día, digamos que esta evolución va un poco más allá y ya encontramos en los RPA soluciones que nos permiten interactuar con conceptos que fortalecen todo lo que es el concepto de transformación digital. Entonces encontramos características como OCR, que es toda el reconocimiento óptico de caracteres que nosotros encontramos o que podemos tener disponibles. Hoy en día nosotros interactuamos con muchos documentos en PDF y algunas organizaciones necesitan portar esa información que está allí en los PDFs para ser transaccionadas o procesadas en nuestros sistemas de información. Un RPA puede utilizar una herramienta como OCR para lograr identificar información de áreas específicas de los documentos y así llevar la información de esta fuente hacia su destino de una forma fidedigna. También podemos hablar de que concepto como RCA, que es toda la parte de la automatización del proceso cognitivo, esa capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de poder procesar información a partir de percepción. Todos los estímulos que nos llegan a nosotros del mundo exterior a través de nuestros sentidos, pues es ese ejercicio y que de una u otra forma estas tecnologías las han empezado a involucrar. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a tratar estos temas, relacionamos el IVA, que es el Intelligent Virtual Agent, que es la interacción basada a partir de este comportamiento humano, enmarcado pues en patrones, y el PLN, que es básicamente el procesamiento del lenguaje natural, cómo nosotros nos comportamos ante, digamos, todo lo que es nuestro lenguaje o todas nuestras expresiones. Las herramientas han venido evolucionando y han podido tomar de nuestros comportamientos este tipo de
de características y las han automatizado, logrando hoy en día tener, por ejemplo, a disposición temas como IBR, que es capaz de hacer una respuesta de voz interactiva ante una necesidad puntual de uno de nuestros clientes, o inclusive los temas de chatbot. Todo esto para darles a ustedes a conocer que todo lo que sucede por detrás o en el backend de muchas de nuestras organizaciones están siendo gestionadas por soluciones de RPA que son capaces de contestar en línea a un requerimiento o a una llamada telefónica de un cliente, a una solicitud de algún requerimiento vía chatbot. Todo esto, digamos, asociando como hacia dónde estamos yendo, pero cosas tan tradicionales como contestar un correo electrónico, procesar un backup, atender una solicitud, una orden de compra, procesar, generar reportes, todo esto hace parte de lo que para nosotros hoy en día es la solución de un RPA. En este tiempo, pues he tenido la posibilidad de tener experiencias ayudando a implementar a las organizaciones soluciones de RPA en temas como PQR, donde se hace la atención de todas estas solicitudes de quejas y reclamos, logrando que el RPA pueda identificar los canales específicos hacia los cuales se deben direccionar las quejas y los reclamos, logrando de esta forma una mayor eficiencia. Todo lo que tiene que ver también con la gestión de procesamiento de documentos legales, del tipo tutelas o derechos de petición, donde el RPA es capaz de leer una cuenta de correo, interpretar a partir de unos patrones de comportamiento de qué es el contenido y poder direccionar dentro de las organizaciones precisamente para que estas gestiones se den, dado que son procesos que requieren de que se cumplan en tiempos específicos. En el sector financiero, para todos es claro que hay una norma como PCI, que es toda la protección de la información sensible de los clientes. Entonces se utilizan herramientas de RPA para desligar al ser humano del conocimiento de información sensible del cliente, como por ejemplo saldos de cuentas, información de contacto, y cuando se requiere de que el sistema de información logre o procese información que es muy sensible, sea un RPA el que precisamente haga estas gestiones para evitar, digamos, algún tipo de suspicacia. Por ejemplo, un CDT se llega a su fecha de finalización y el RPA es capaz de monitorearlo, conectarse con el cliente, generarle el correo de información al respecto de qué procesos hay que hacer. Entonces, mire que por todos los temas de seguridad, en los temas de sensibilidad, en los temas en los cuales, digamos, un usuario que está interactuando con una aplicación de software no le está dando un valor agregado, no está tomando una decisión que depende de su análisis, es una solución o una interacción candidata para que sea gestionada o atendida por un RPA. Pues Mauricio, esto es la experiencia y la vivencia y el conocimiento que tengo a partir de RPA. Gracias. Gracias, Joaquín. Juan Andrés, es muy importante que nos ilustres respecto a TecnoApp, su experiencia en RPA y nos cuentes, por favor, algunos casos de uso que permitan a las empresas que hoy nos acompañan ir visualizando, ir teniendo en cuenta esos procesos corporativos que hoy son, digamos, no automatizados y que pueden ser automatizados, pueden entrar dentro de esta nueva estrategia de RPA. Por Claro, favor. Mauricio, con mucho gusto. Permítame, les voy a compartir unos slides para que de pronto tengamos mejor ilustración. Denme un momento, por favor. Espero los estén visualizando. ¿Confirma, Mauricio, si lo visualizas? Sí, Juan. Ok, perfecto. Bueno, ¿quién es TecnoApp? Nosotros somos una compañía ecuatoriana con más de 30 años en el mercado. Nuestras sedes en Ecuador están en Guayaquil con su sede principal, Quito. Estamos también en Colombia, como Bogotá como su sede principal, Perú.
Y dentro de toda nuestra experiencia que llevamos y trayectoria, pues nosotros hemos ayudado a las personas en diferentes procesos y somos especialistas en procesos de seguridad de información. Tenemos productos de punta que ayudan a las organizaciones en todo este proceso de seguridad que hoy está tan en boga en el medio. Ya hemos visto varias entidades, inclusive internacionales de alto nombre, donde han venido siendo atacadas. Nosotros somos especialistas y ayudamos a estas compañías en esto. Contamos también con un SOC para todo este tema de seguridad de información. Lo mismo hacemos con el tema de gestión y automatización de procesos de negocio. Colaboramos con las compañías a poder gestionar toda esa automatización a través de herramientas específicamente como la que tenemos de RPA y otras herramientas que contamos en nuestro portafolio. Y todo el tema de monitorización de transacciones. Nosotros somos ya especialistas, tenemos compañías reconocidas y acá las pueden ver en el mercado. Tenemos como en Ecuador tenemos Banco del Pacífico, tenemos Cofre, tenemos Holcim, Nestlé, Telefónica, Diners, AXA, Colpatria, Colsanitas, eso entre otras muchas que pues por efectos de visual no las colocamos, pero realmente tenemos bastante reconocimiento en el mercado en cada uno de estos países. Ahora bien, me comentaba Mauricio que les comentara sobre temas de RPA. Y para nosotros es muy importante hacer hincapié y hacer caer en cuenta, si lo podemos decir así, a las diferentes compañías de quiénes deben automatizar. Esto se preguntan muchos, si yo sí tengo procesos para automatizar, ¿qué debo automatizar? Pues entonces de aquí salen muchas dudas en las cuales queremos resolver. RPA, ¿dónde es eficiente el RPA? Por ejemplo, en procesos repetitivos y escalables, donde hay mucha tarea repetitiva en la parte de operaciones, sobre todo donde tienen que intervenir muchas personas. Ahí involucra mucho el tema de RPA, en procesos logísticos, donde existen procesos muy repetitivos, ahí es importante el RPA. Cuando hay altos volúmenes de procesamiento, ahí es importante el RPA. También calidad de procesos, por ejemplo, eliminación de correos manuales. Hay muchas veces que se tienen que eliminar correos manuales, correos que no son eficientes para la organización. El RPA lo puede hacer de manera automática y no pueden dedicar a una persona específicamente a esto. Validaciones automáticas, cuando una persona tiene que hacer validaciones uno a uno de cualquier proceso o de cualquier registro, ahí es importante el RPA porque se puede automatizar. Donde existe un impacto operacional en los grandes volúmenes de información, cuando se tienen, por ejemplo, en compañías, hace unos días estaba hablando con una empresa que maneja todo el tema de eventos y conciertos, por ejemplo, para el manejo de devoluciones cuando no se da un concierto. Ahí es eficiente el RPA. Ellos tienen que hacer en un proceso más o menos de 5 días toda la devolución de las boletas que no fueron efectivas, y esto lo tienen que hacer de manera manual, donde tienen que tener muchas personas para hacer este proceso. El RPA es eficiente ahí. Ahí entra lo que es el esfuerzo manual y procesos con alto consumo de tiempo. Esos son casos específicos que el RPA es eficiente. Con la interacción humana, aquí el RPA también es importante porque pueden ser procesos que tenga o no interacción humana, es decir, puede haber un robot atendido que interviene una persona con el robot, o un robot desatendido que es el robot actuando por sí solo sin necesidad de una persona que lo esté ejecutando. Y el robot también ayuda a todos los procesos de principio a fin, end-to-end. Ahí es muy importante también el RPA. Cuando las compañías deben de hacer lógica de negocios diseñada correctamente, o sea, interactuada con un BPM. El RPA es un complemento del BPM y ayuda a que esos procesos fluyan de manera mucho más automática y oportuna, teniendo en cuenta que el RPA actúa 7/24 y los 7 días a la semana. También en gestión de excepciones.
en procesos innovadores, cuando las compañías requieren hacer colocar procesos que quieren innovar al interior de la organización, muchas veces deben de desplegar un buen número de personas para que sea efectivo. El RPA les ayuda a que eso llegue a ser mucho más rápido, eficiente y efectivo, y ayuda a detectar esos errores. Entonces, en términos generales, esto era lo que les quería decir, aunque hay muchas otras aristas en las cuales podríamos hablar de qué procesos automatizar. Estos son uno de los, como de los principales que nosotros vemos que puedan ayudar a las organizaciones. Para esto hemos preparado, y Joaquín ha preparado una presentación donde va a mostrar unos casos de uso en los cuales se va a ver la eficiencia del RPA y cómo opera nuestra herramienta de RPA IBM, que realmente es una de las más potentes en el mercado y que ha sido exitosa en muchas organizaciones a nivel de Latinoamérica. Entonces, Joaquín, te dejo con la presentación de los casos de uso. Por favor, les recuerdo que si tienen preguntas, los pueden hacer a través de la sesión de preguntas y respuestas o del chat. Joaquín, te dejo, para que continúes con tu presentación. Ok, gracias, Juan. Primero, pues quisiera, a pesar de que yo hago el ejercicio técnico, quisiera quitarle, digamos, como un poco de esa capa de complejidad o de misterio que muchas veces se le da al concepto, porque se utiliza la palabra robot. Entonces, muchas personas pensarían que al decir nosotros robot, estamos hablando en unos términos en los cuales el nivel de conocimiento y el nivel de experiencia requiere ser muy alto. Entonces, quiero bajarle ahí un poco, no el nivel, pero sí, digamos, la percepción de complejidad del ejercicio. Robot es simplemente porque nos va a permitir automatizar y encadenar unos procesos, pero no tiene allí de fondo, digamos, ningún otro tipo de elemento físico que sea necesario que intervenga en este ejercicio. También con el objetivo de dar contexto, voy a compartir una información. Yo personalmente utilizo una plataforma IBM i o AS400 para interactuar en algunas de mis demostraciones. No quiere decir que el RPA solamente funcione con esta plataforma, no. Simplemente lo hago para que las personas podamos tener, digamos, la posibilidad de identificar que podemos interactuar desde nuestros ambientes Windows, nuestros ambientes Linux, contra plataformas como una S400 o como una plataforma que pueda llegar a ser incluso un poco más robusta. Bien, entonces, en esa misma línea, también quiero hacer o dejar el conocimiento de que el RPA es una solución que nos va a ayudar a automatizar procesos, no a definir procesos. En la definición de procesos ya Juan nos habló sobre todo el tema de evolución. Entonces, ¿qué es lo primero que debe estar claro del RPA? Que el proceso debe existir en la organización. El proceso preferiblemente debe estar definido e identificado. Entonces, para eso tenemos acá, voy a compartirles dos casos de negocio. Son planteados de una forma muy genérica. Entonces, aquí estamos hablando de un comercio redundante. Entonces, ya asociémoslo a comercio redundante, asociémoslo a los temas redundantes que nosotros normalmente tenemos en nuestra organización. Entonces, para este ejercicio, pues, hay un cliente que está fuera del dominio de mi organización y él está vendiendo productos de mi comercio, pero por su estructura tecnológica, este cliente solamente cuenta con un archivo plano o un archivo Excel para hacer el registro de lo que él está comercializando. Es algo muy normal que se puede dar en los ejercicios de retail que nosotros tenemos. Entonces, como nuestro CRM o nuestro ERP no está extendido hacia nuestra capa de distribución, pues probablemente tenemos clientes que
hacen las ventas y simplemente nos las van a registrar en un documento Excel. Pero ese documento Excel yo en algún momento dado llega a mi organización y yo tengo que empezar a procesar esa información porque dentro de mi organización para mí es importante que esa información haga parte de mi sistema de compras o de inventarios o de gestión administrativa de CRM y por el otro lado también tenga que hacer parte de mi sistema de información contable o financiero. Entonces, al interior, todos los días voy a empezar a hacer ese trabajo repetitivo con estos clientes que tienen este comportamiento. Entonces, este comercio redundante lo que va a hacer es que llega la información, yo la descarga, las personas normalmente su correo electrónico se la entregan a un grupo de personas que la procesan en el CRM, que perfectamente puede estar en un ambiente cliente-servidor, Windows, y tiene que ir a un sistema legacy, que es un sistema financiero contable que puede estar en una S400. Entonces, yo voy a necesitar tener gente especializada, por mencionarlo de esta forma, en que se conecte a una plataforma o a otra. Y por último, pues todo el proceso termina devolviéndose a aplicaciones muy actuales en las cuales yo tengo que conectarme con el cliente final y decirle su pedido ya está puesto y su pedido tiene una expectativa de entrega a tal fecha. Entonces, todo ese proceso que hoy en día hace parte de una organización es un proceso que perfectamente lo puede hacer un bot o un robot que nosotros podemos construir en nuestra solución de RPA. Es parte del ejercicio que les voy a compartir a partir del siguiente momento. Bien. Y adicional, tengo otro ejercicio para mostrarles y compartirles que también tiene básicamente el mismo concepto, la conciliación desde el concepto en el cual nosotros necesitamos analizar dos fuentes de información que muy seguramente están en plataformas disímiles y que tienen actividades o gestiones distintas porque mientras en una plataforma muy seguramente puede estar gestionándose por pedidos o por modificaciones, en otra plataforma puede estar siendo afectada la misma información por un sistema contable con ajustes o con temas de este estilo. Entonces hay momentos en los cuales uno necesita conciliar esa información para el ejemplo que les estoy planteando, pero funciona con conciliación bancaria, con todas las conciliaciones que ustedes tengan dentro de sus organizaciones, en un RPA es capaz de hacerla, porque el concepto de base, el concepto fuente, está asociado en que tomamos dos fuentes de información, las extractamos, las traemos a un escenario común y desde ese escenario común nosotros vamos a ser capaces de hacer, digamos, las comparaciones, los análisis y a poder identificar si es que llegan a haber algunos riesgos asociados con estas fuentes de información. Juan, hazme un favor, puedes ya dejar de compartir la presentación y voy a pasar a compartir mi pantalla donde tengo yo mi entorno de trabajo. Entonces, ¿tú me ayudas, Juan, a identificar si ya estás viendo mi entorno de trabajo? Sí, Joaquín, lo estamos viendo sin problema. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí en ese afán que hace parte de lo que es mi compartir experiencia y compartir el conocimiento, está en que es muy importante que nos demos cuenta que lo primero, tenemos que conocer los procesos que vamos a automatizar. Segundo, es una gestión que no requiere de altos niveles de conocimiento de ingeniería. Lo que nosotros hacemos en nuestros procesos, como normalmente lo conocemos, es una actividad seguida de otra actividad y muy seguramente entre las dos actividades se necesita compartir alguna información para que la segunda actividad tome decisión basada en lo que le entregó la primera y se retroalimente si en algún momento dado regresa a la primera actividad para que con los resultados que se lograron pueda tomar alguna acción adicional. Bien, este es el entorno de trabajo que nosotros tenemos. Es un entorno de trabajo orientado a las personas que hacen los procesos principalmente y tiene una capa de programación que en realidad es muy liviana. Para de pronto introducirlos a ustedes en lo que es el ejercicio y en lo sencillo que es hacer un ejercicio, permítanme antes de mostrarles cómo funcionan los demos que preparé para ustedes, cómo funciona, digamos, o cómo podemos nosotros hacer cualquier ejercicio sencillo. Entonces, aquí voy a abrir
un muro de trabajo. Y en este muro de trabajo, lo que yo hago es básicamente a partir de unas sentencias que están creadas o unos comandos que ya están creados en el aplicativo, empezar a hacer un drag and drop para ponerlo en mi muro de trabajo e ir logrando esa secuencia específica que quiere realizar mi proceso. Entonces, yo voy a hacer un proceso acá muy sencillo que muy seguramente muchos vamos a utilizar y es el siguiente. Entonces, yo digo, bueno, voy a abrir la página de Google, voy a mirar qué clima tiene Bogotá el día de hoy y esta información que tenga Bogotá, inclusive yo la puedo tomar y la puedo enviar a un correo electrónico o a una lista de correos electrónicos que yo tenga. Entonces, de una forma muy sencilla, esto trabaja de la siguiente forma. Entonces, acá en la región especializada de browser me va a permitir hacer acciones específicas sobre el browser. Entonces, ¿qué es lo primero que hago yo cuando voy a navegar? Pues lo primero que yo hago es básicamente arrancar mi browser. Entonces, hago drag and drop a mi comando de browser. Le voy a dar un nombre de instancia, entonces le voy a que la instancia se llama BR01 y eso es todo. Acá, por ejemplo, yo puedo escoger qué tipo de browser voy a utilizar. Para hacerlo un poco más dinámico, vamos a pasar y acá simplemente me está preguntando que como abrí un proceso, necesito también cerrarlo. Entonces me está preguntando que si lo voy a cerrar y que si al cerrarlo quiero dejar abierto mi instancia. Entonces yo le voy a decir que para el ejercicio que voy a hacer, sí lo voy a hacer. Entonces, ese es todo la interacción que yo necesito para programar en mi RPA. Después de tener listo el browser, lo siguiente que yo voy a hacer es un proceso de navegación. Entonces, acá hay un comando especial que se llama navigate, lo arrastro y lo pongo en la mitad de mis dos comandos que acabo de poner y acá simplemente le voy a decir que voy a correr una instancia o voy a correr un proceso que se llama, un URL que se llama google.com. Entonces, listo. Ahí, hasta este momento, con esas tres instrucciones, yo ya tengo un robot desarrollado. Entonces, aquí en modo de debug o como sería el entorno del desarrollador, yo puedo correr en un paso a paso mi bot para irlo validando. En este momento, disparo el proceso. Internamente, esto que yo estoy haciendo crea un pseudocódigo o unos scripts puntuales que están utilizando o me están generando mi bot que yo estoy corriendo. Bueno, yo acá tengo dos pantallas, una donde le estoy presentando y otra donde estoy con ustedes. Entonces, acá lo voy a abrir en este momento. Esta es la pantalla que en este momento está corriendo mi bot. Entonces, ya para lo que yo estoy haciendo, entonces él abrió mi aplicación de Google. Digamos que hasta ahí vamos y eso es todo lo que yo he hecho con este ejercicio. Entonces, bueno, entonces cuando yo ya tengo acá, cuando yo ya tengo ejecutando mi pantalla, en este caso, y él ha abierto mi aplicación o mi browser con la página de Google, que fue lo que yo le pedí que hiciera, entonces yo ya puedo empezar a interactuar con esa pantalla para poder hacer lo que es el proceso de programación. Bueno, yo acá de acelerado, lo que hice fue que cerré la página, pero bueno, entonces, como voy a necesitar escribir acá, pues me voy a parar aquí en este punto donde voy a escribir, le voy a dar clic derecho y voy a hacer un inspect para inspeccionar mi página y poder mirar los componentes que tiene la página con la cual yo voy a trabajar. Él me selecciona acá en color azul, que es el sitio donde yo he seleccionado. Yo vengo acá y le doy un copy y le doy copy selector. ¿Por qué? Porque yo necesito trabajar con esta pantalla. Entonces, estando ya aquí, lo que yo voy a continuar con mi proceso es hacer una asignación de un campo. Entonces, estando ya en este punto, yo me voy a mover aquí a la región de campos y teniendo mi región de campos habilitada, yo voy a hacer una asignación de un valor. Tomo el comando de asignación de valor y después del navigate lo suelto y entonces él me dice, ¿qué es lo que quiere saber? Entonces yo le voy a decir clima Bogotá, un ejemplo. ¿Sí? Entonces él me dice, ¿en dónde va a poner esta información? Entonces, acá yo le respondo que es un CSS, lo que yo acabo de tomar, clic derecho aquí y pego la información que yo traje. Entonces, esta es la forma como yo ya programé. Entonces, arranqué mi browser, navegué con Google y ya le puse un valor en este momento al buscador de Google. Lo que yo necesito hacer a continuación es básicamente hacer un clic. Y si ustedes se dan cuenta, acá dice click on web page.
yo vengo y le doy clic acá en este punto. Entonces él me pregunta que por qué, que si yo voy a querer hacer un clic, entonces yo vuelvo y selecciono que es un CSS. Yo tengo distintas formas de identificar, digamos, dentro de mi pantalla la información que yo voy a requerir. Bueno, entonces estando aquí en Google, en la página en la cual yo estaba navegando, el clic que yo voy a necesitar es este de buscar. Entonces yo le doy clic acá, igual vengo y le doy un inspect, y después de este inspect que le he dado, entonces él me va a llevar a la región donde está programado el clic. Entonces aquí está el botón de buscar, vengo y lo tomo, simplemente le hago un copy selector, ya lo tengo dispuesto, vengo a mi aplicativo y lo pego, y ya de esta forma ha quedado programado, digamos, la búsqueda que yo estoy necesitando. Entonces yo vuelvo por acá, voy a cerrar mi browser y voy a volver a correr mi aplicativo en modo debug para poder tener, digamos, este primer bot, que lo que va a hacer es que me va a abrir una página, me va a abrir un browser, va a traer la información del browser, va a setear una información puntual que yo necesito buscar, la va a encontrar, y cuando él ha encontrado esa información, acá estoy moviendo nuevamente, acá está corriendo, digamos, está corriendo mi bot, y él en este momento va a digitar clima Bogotá y me hace la búsqueda, y en este momento está diciendo, hoy es jueves, 10 de la mañana aproximadamente, estamos a 16 grados centígrados. De esa forma es como yo programo mis bots, así de sencillo. Yo debo tener claro qué es lo que quiero hacer, y la herramienta me va a proveer a mí todas las posibilidades que yo necesite para hacer este trabajo. Bien, ahora vamos a pasar a un contexto un poco más, yo lo llamaría un poco más elevado, en el cual les voy a explicar algunas de las funcionalidades que tengo disponible para compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, esta es una funcionalidad, o este es un bot que va a leer un documento Excel, el Excel este que nos mandó nuestro retail, porque él carga toda su información en un Excel que tiene un formato preestablecido, donde muy seguramente me está diciendo, este es el número de cliente, este es el código del pedido que me está haciendo, esta es la cantidad y temas de ese estilo. Entonces, lo que hace este bot es tomar esa información, lo primero que hace, perdón, es contactar o conectarse con ese archivo Excel, toma esa información que hay al archivo Excel y lo trae a una tabla, y yo creo un while para empezar a procesar esa tabla. ¿Qué es lo que voy a procesar en esa tabla? Básicamente todas las líneas de registro que yo tengo allí disponibles. Entonces, él en cada línea que va encontrando va a empezar a hacer unos procesos en los cuales, por ejemplo, acá, yo como voy a hacer un proceso contra una S400, tengo un formato de fecha, y como voy a ir contra un Windows, tengo otro formato de fecha. Entonces, me hace un proceso en el cual los selecciona, e internamente empieza a consumir más bots que yo ya tengo desarrollados. Acá tengo un bot muy puntual, que es el que me va a abrir una aplicación que es Windows, y él va a navegar por esa aplicación, va a dar botón, va a hacer crear un nuevo registro, va a ir a la base de datos, va a traer el dato específico, y lo va a colocar, y me va a grabar continuamente los registros que está leyendo el Excel en mi aplicativo cliente servidor. Pero con cada registro que está trabajando va a hacer lo mismo contra una plataforma que es una S400, entonces él va a abrir una conexión hacia una S400, abre su sesión de Client Access y abre un aplicativo que está escrito en RPG nativo, lo pone a correr y le pasa esa información que leyó del Excel al aplicativo y lo transacciona. Cuando termine esa transacción, entonces aquí hay un tercer script especializado que ya identificó que terminaron los dos procesos, marca y le genera un correo de respuesta hacia el cliente. Entonces, por ejemplo, este script puntual que se llama emails, que lo tengo por acá, que es entonces es un bot muy específico, porque como toda la interacción con nuestros emails tiene información sensible, nosotros utilizamos un baúl que tiene esta solución para guardar toda la información sensible. Él toma la información de correos, de password, de todos los datos que son requeridos para la conexión, y lo incorpora dentro de la solución. Bien, después de que ha incorporado en la solución toda la información sensible, entonces él hace conexiones a servidores IMAP, a un servidor IMAP en este caso, porque yo estoy utilizando un correo de Google, y conecta con mi cuenta de correo y empieza a armar
el correo que yo necesito enviarle a mi cliente. Entonces, necesito adjuntarle imágenes, entonces va a la ruta específica y dependiendo de la codificación pone la imagen que necesitan. Necesita colocar el texto del correo, lo plantea, yo soy capaz de hacer todo eso aquí y el dinamismo que me da a mí, el estarle seteando la información de que vaya un correo personalizado para cada persona, lo hago yo en esta configuración del bot. Y por último, lo que hago es hacer el proceso de envío del email y él es capaz de enviar el email. Acá, por ejemplo, yo le tengo un pequeño delay para que haga el envío y para que posteriormente se desconecte de mi cuenta de correo. Bien, entonces este es el bot que tengo para mostrarles el día de hoy. Entonces, como les comenté, el bot nos va a permitir a nosotros inicialmente lograr toda la lectura desde una base de datos, desde un archivo Excel. Con este archivo Excel, nosotros posteriormente vamos a procesar los otros bots, hacemos unos procesos matemáticos para poder identificar en qué registro voy, si ya voy a terminar, como controles normales que hacemos en la parte de programación, y terminamos enviando un mensaje de que en nuestro proceso ha finalizado. Bien, entonces aquí está nuestro bot en ejecución. Como les comenté, estamos corriendo en modo debug. Lo primero que nosotros hacemos es que el bot arranca haciendo una inicialización de variables y él empieza a correr así. Acá lo estamos viendo nosotros de una forma tendida porque está en modo debug, pero normalmente esto debería estar operando sin necesidad de que una persona lo esté gestionando. Entonces, para este caso, abre nuestra aplicación Windows. Él ya tiene en paralelo y en memoria abiertos los datos desde la tabla Excel y los está procesando. Y aquí empieza a colocar la información en mi aplicación Windows. Algo de lo que mencionaba Juan que es bien importante y tiene que ver con lo siguiente. Nos da la fidelidad de los datos. Personalmente, tengo problemas de dislexia y cuando escribo 67 estoy leyendo 76. Entonces son problemas que con este tipo de soluciones no se dan porque, digamos, viene la información desde una fuente fidedigna y está llevando los datos. Entonces nosotros estamos haciendo el mismo registro, lo estamos grabando en dos plataformas distintas. Entonces, si se dan cuenta, la barra azul está puesta allí porque en este momento él está armando la cuenta de correo, estaba arrancando el servidor de Google, está armando el correo y lo está procesando y lo está enviando. El bot está construido de esta forma, pero muy seguramente alguien me podría haber dicho, pues Joaquín, ¿por qué no más bien haces una conexión al servidor IMAP y haces un proceso dentro de todos los nuevos registros y lo que haces es enviar el proceso? Es válido. Por eso digo yo que el RPA o la solución le permite a las organizaciones optimizar o trabajar de mejor forma como ellos consideren. Entonces, para este caso, vuelve nuevamente, sigue en el ciclo. Yo tengo aproximadamente, en este ejercicio son como 7 u 8 registros. En un momento, pues lo vamos a correr sin necesidad de que esté interactuando con nosotros, pues para que no nos quedemos todo el tiempo viendo lo mismo, pero sí para que ustedes puedan tener, digamos, la posibilidad de sentir qué es lo que está pasando dentro de la aplicación. Entonces, un bot que no necesita que una persona lo esté trabajando o que lo esté procesando, puede estar corriendo perfectamente a las 2, 3 de la mañana. Imaginémonos que todo nuestro retail nos ponen en el correo electrónico en el transcurso de la noche las órdenes que se generaron. Nosotros a partir de un bot que no es podríamos estar consultando la cuenta de correo, identificando los archivos, descargándolos y poniéndolos disponibles para que un segundo bot como este que les estoy presentando tome esa información y la empiece a procesar. Entonces, estos trabajos que normalmente en las organizaciones los empieza a hacer las personas en la primera hora de la mañana, porque es cuando tienen el acceso al correo o tienen la información disponible, pues simplemente va a estar disponible a las 5, a las 6 de la mañana, cuando ya los procesos necesitan otro tipo de funcionalidad. ¿Y por qué es importante esto? ¿Alguien de pronto no le podría encontrar valor? Quien ha trabajado en temas de logística sabe que para la logística es muy importante el tiempo y el saber que hay que despachar una orden en una hora específica cambia radicalmente si el despacho se vuelve en una hora distinta porque prácticamente se mueve 24 horas la logística para hacer la entrega.
Entonces, ahí es donde una herramienta como esta, digamos, apoya tanto a una organización. Ya para este caso, si se dan cuenta, procesó todos los 6 registros, ya todos los registros quedaron procesados y quedaron terminados en nuestra solución. Y aquí estamos viendo los correos que estuvo enviando con respecto a las transacciones que se realizaron. Bien, por acá, en adición, tengo la posibilidad de compartirles un segundo ejercicio que tiene que ver con un tema de conciliaciones. Entonces, de la misma forma, el planteamiento de este ejercicio tiene que ver con respecto a que nosotros vamos a leer fuentes de datos. Hace un momento interactuamos con una pantalla. Esta interacción es más sencilla porque es una interacción en la cual nosotros utilizamos sentencias SQL o comandos SQL y vamos y hacemos las extracciones desde las distintas fuentes de datos, desde un DB2 en la plataforma I o desde un SQL Server, extraemos y nosotros presentamos en un documento Excel, básicamente, que la información. Bueno, esto era lo que quería compartirles a ustedes, el poder que tiene esta herramienta. Simplemente el tiempo me ha dado para mostrarles uno o dos casos, pero que quiero que ustedes se lleven la idea, es de que no es un proceso complejo. Hacer bots no se necesita contratar ingenieros con ciertos niveles de especialidad, se necesita conocer muy bien de sus procesos, sus secuencias y los criterios de decisión que hay dentro de ellos. Mauricio, digamos que eso es lo que tenía para compartirles. Si hay alguna inquietud, de verdad que con gusto estoy atento a atenderles. Joaquín, Gracias. muchas gracias, muy ilustrativo tu ejercicio. Hay una pregunta que nos hace Jessica y hace referencia a que si para programar estos bots se requiere el conocimiento de un lenguaje de programación en particular. Ok, gracias, Mauricio. Mira, Jessica, eso era básicamente lo que yo traté de mostrarles en la presentación, ¿listo? Viene, digamos que configurado el RPA de una forma en la cual los procesos normales que se dan en una organización están ya programados. Como te diste cuenta, a través de Wizard, yo fui conectándome como, por ejemplo, con el servidor IMAP. Entonces, la información básica que yo debo conocer, bueno, por qué puerto sale una conexión a un servidor. Y dentro de lo que es la programación, yo básicamente podría decirle a alguien es que debemos conocer cómo se gestionan los ciclos o los bucles de procesamiento de datos. Entonces aquí hay que conocer un while o un do while y con qué herramientas nosotros rompemos o entramos a un ciclo para que básicamente tengamos la certeza de que se está procesando una cantidad de información. Ese es el conocimiento, digamos, más extenso que yo he sentido. Ahora, hay cosas técnicas que hay que saberlas, pero yo como programador, por ejemplo, tampoco tengo que saberme cuál es el puerto específico o un puerto seguro por donde va a conectar un servidor de Outlook o un servidor IMAP o cualquier otro servidor. Son cosas que me provee muchas veces el equipo de TI. Eso es, Mauricio. Tenemos otras preguntas, Joaquín. Mauro nos pregunta cuántos procesos se pueden correr en forma paralela. Bien, acá es un tema súper interesante por lo siguiente. Esto está amarrado a unos conceptos de licenciamiento. Entonces, una licencia del robot es capaz de correr un robot en el momento. La gran mayoría de soluciones de la industria requieren de que un robot esté montado en un computador o en una infraestructura. Entonces, esto hace que por cada computador haya un robot disponible ejecutándose al momento. La gran diferencia que tiene el IBM RPA es que el robot es capaz de correr más de 2 instancias dependiendo la infraestructura y usted puede correr 2, 3 robots al mismo tiempo en la misma infraestructura, solamente que hay que tener en cuenta de que debe tener 3 licencias o 2 o 3 licencias disponibles para que los robots corran. Entonces, por licencia, corre un solo robot al tiempo. Pero si usted tiene una sola licencia y tiene programada o agendada su día, usted es capaz de correr 100, 200 bots si uno lo corre a las 5 de la mañana, otro a las 5:15,
otro a las 5:40, otro a las 6 de la mañana. Y si todos los bots pueden correr en paralelo, es capaz con una sola licencia de hacerlo. En paralelo, corre uno solo por temas de licenciamiento y en muchas de las herramientas de la competencia tiene la restricción de la máquina. En el caso nuestro, si la máquina tiene suficientes recursos, puedes correr en paralelo más de un bot, siempre y cuando lo tengas la cantidad de licencias disponibles. César nos pregunta, yo creo que esta respuesta nos la puede dar Juan Andrés. ¿Esta herramienta IBM RPA Studio cuenta con alguna versión de comunidad como la tienen las herramientas de WePad o Automation Anywhere? Gracias, Mauricio. Pues sí, mira, IBM inclusive tiene dentro de su portal publicado muchos casos de uso y también una área de academia donde tiene robots que ya están construidos y cómo construirlos. Y ahí hay una herramienta donde puede interactuar con las personas directamente de IBM para resolver cualquier inquietud que se tenga. Realmente la comunidad está hecha por IBM dentro de su mismo portal de IBM. IBM también cuenta con un trial que le puede suministrar a las personas para utilización por 30 días para que puedan probar la herramienta. Juan, permítame hacer Sí. una acotación muy pequeña, y es que para IBM el RPA no es solución completa o no una solución única, llamémoslo así. Es una solución que se integra a todo un paquete de soluciones que tiene IBM para hacer posible temas de transformación digital en las organizaciones, ¿no? Esto es muy, muy importante, porque todo el tema de inteligencia artificial que es tan robusto, de machine learning que tiene IBM, precisamente tiene esta facilidad de hacer esta adherencia con en esta herramienta. Entonces, muchas organizaciones que no están pensando todavía en temas de inteligencia artificial, pero que sí pueden arrancar con temas de automatización de procesos, muy seguramente pueden dar estos primeros pasos desde allí. Eso es todo. Sí, Joaquín, perdón, Mauricio, te interrumpo. En el chat, Luisa Velázquez de IBM acaba de colocar unos links donde pueden ingresar las personas y mirar los casos que se tiene por industria. Ahí lo pueden revisar. Gracias, Luisa, por tu aporte. César nos pregunta si la solución de RPA de IBM requiere de un componente orquestador. Bien, nosotros en este ejercicio no hablamos de una capa que es muy importante, pero que gracias a la pregunta vale la pena traer a colación. Yo apenas mostré, digamos, lo que es el componente de estudio, pero esta solución tiene una capa de administración y una capa de orquestación. Con respecto a la capa de administración, cada uno de los bots que nosotros desarrollamos están gestionados en esta capa administrativa y tiene una herramienta de control de cambios y versiones que me permite a mí tener el historial de los bots que yo he venido evolucionando. Los que hemos trabajado en desarrollo de software, sabemos que muchas de las liberaciones de producto que nosotros hacemos en algunos momentos por temas de legislación o por temas regulatorios es necesario devolverlos y necesitamos que la versión anterior quede inmediatamente disponible. Entonces, con nuestros bots sucede eso porque la capa administrativa nos provee eso. Y segundo, tiene un orquestador que es capaz de gestionar toda la infraestructura que tiene licenciada robots y él es capaz de, por demanda y por consumo, inclusive involucrar a más máquinas para que puedan atender un bot que puede estar procesando volúmenes grandes de información para que los tiempos se hagan cada vez más pequeños. Como parte de la solución, dentro de la solución, está un orquestador también. No lo mencionamos porque, digamos, nuestro foco está más en que ustedes vean hoy, digamos, lo que es nuestro estudio, pero tiene toda una capa administrativa que muy seguramente vamos a poder compartir con ustedes en la medida que nos dejen saber que hace parte de su interés. Juan Andrés Génesis nos pregunta cómo se licencia el RPA. Ok, buena pregunta, eso generalmente sale. ¿Cómo se licencia? Pues el RPA de IBM tiene un pack, es un pack de inicio, donde incluye
un bot desatendido. Hablemos de bot desatendido, es aquel, como les mencionaba antes, que no requiere una intervención humana, sino que es un bot que se programa a una hora específica y él solo corre, ¿sí? Entonces sería un bot desatendido. Y tiene dos bot atendidos que incluye intervención humana y el robot para su operación. También tiene, este es el modelo SaaS, y también tiene lo que es el estudio, o es la parte, digamos, la capa donde se desarrolla, que tiene licencias ilimitadas para todo el tema de desarrollo, ¿sí? Aquí también se incluye el componente en esta licencia de OCR, y el componente de chatbot que lo tiene, teniendo en cuenta que hoy el chatbot está habilitado solo en portugués y en inglés. En la próxima versión que saldrá en español. Esa es la manera de licenciar. Vuelvo y repito, está en la nube, incluye 2 bots atendidos y 1 desatendido, y la capa de estudio que es ilimitada. Joaquín, nos pregunta Mauro, ¿se puede correr robot de manera remota en un servidor de base de datos externa a la solución de IBM? Ok, me había emocionado respondiendo con el micrófono apagado. Bueno, buenísima la pregunta por lo siguiente. Juan acaba de hacer un comentario bien interesante y Juan mencionó que es una solución que está en la nube. Cuando nosotros hablamos de que es una solución que está en la nube encontramos toda esta capa de administración y toda esta capa que nos permite a nosotros, digamos, hacer el balanceo de cargas. El bot necesita estar organizado dentro de su infraestructura y él necesita tener la conexión hacia los procesos. Sí, por ejemplo, les voy a montar algo de contexto que ustedes no lo pudieron ver. Yo estoy en este momento en Bogotá. El AS400 que ustedes vieron estaba en Guayaquil. La otra base de datos que estuve operando, estaba trabajando con un SQL Server donde la base de datos la tengo montada en Medellín. El aplicativo lo tengo aquí en Bogotá, el aplicativo cliente-servidor. Entonces, esa es la distribución de arquitectura de aplicación que yo tengo. Entonces, mi aplicación fue capaz desde Bogotá correr, conectarse contra un 400 que está en Guayaquil y consumir una base de datos que está en Barranquilla. ¿Cuál es digamos, la limitante o el entorno? Es que básicamente todo está dentro de mi mismo dominio de red. Para conectarme a Guayaquil, pues tuve que subir una VPN, estoy conectado por una VPN, pero interactué con la VPN e interactué con las demás aplicaciones. No sé si fui claro con respecto a la pregunta, pero si no es así, me deja saber y profundizo en algo muy puntual. Bueno, la última pregunta en aras del tiempo y agradeciéndole la participación. En el chat se ha puesto las direcciones de correo de Joaquín y de Juan Andrés para dar respuesta a preguntas posteriores. Edgardo nos pregunta, ¿para adquirir esta solución se requiere de algún hardware especializado? No, no se necesita absolutamente de ningún componente adicional. Solamente lo que nosotros vamos a estar utilizando es nuestra infraestructura que hoy en día está en nuestra organización. Si hay una persona que utiliza un PC para leer correos, pues vamos a necesitar de una máquina que sea capaz de tener acceso a la cuenta de correo. Es un componente que se habilita muy rápido. Está disponible en la nube, como lo mencionó Juan. Pueden solicitar inclusive un demo, un trial, para que ustedes lo puedan vivir y de forma inmediata prácticamente que pueden tener resultados en su organización. Lo que siempre he recomendado es que una herramienta de RPA es exitosa en la medida que los procesos de las organizaciones estén definidos y preferiblemente documentados. Un RPA no nos va a solucionar un problema donde el proceso esté generando los inconvenientes. Bueno, dándole muchas gracias a todos los asistentes. De igual manera a Joaquín y Juan Andrés por sus aportes, por la información importante que nos han dado durante el webinar.
quedamos muy atentos, reitero, de dar respuesta a las inquietudes que se han generado de manera posterior. Y nada, quedamos Mauricio, atentos. un hincapié. En el chat, como lo dijiste ahora, les dejamos los datos de Joaquín y mío, dejé los datos de correo, mi número telefónico si lo necesitan y el correo de Joaquín. Por si tienen alguna duda, con gusto las aclararemos. De antemano, muchas gracias a todos los asistentes. Joaquín, gracias. Mauricio, muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Ok.